Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Hoy es domingo 17 de mayo y vamos a empezar con una lección. El Señor es muy bueno, tuvimos un sábado maravilloso el día de ayer y ahora estamos listos con energías renovadas para iniciar esta nueva semana. Así que hagámoslo estudiando la palabra de Dios. Con ustedes Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. Muy bien, nuestra lección para hoy en el principio. Lee Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué verdades profundas se revelan aquí? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué verdades profundas se revelan aquí? Pues que Dios es nuestro creador y no solo nuestro creador, sino que también es nuestro sustentador de la tierra, del hombre y del universo. O sea que tenemos una verdad bastante importante aquí que se fundamenta en que Dios es el creador, no solo nuestro, sino de todo cuanto existe. Este versículo de Génesis 1:1 ha sido muy polémico, ha sido lleno de conflicto entre el mundo científico y el mundo religioso. Muy bien, continuamos con la lectura. La Biblia se abre con las palabras más sublimes y profundas, palabras que son simples, pero al mismo tiempo contienen una profundidad inmensurable al estudiarlas detenidamente. De hecho, las primeras preguntas de la filosofía sobre quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo llegamos aquí se responden con la primera frase de la Biblia. Y noten que la Biblia no se preocupa por demostrar que Dios existe o quién es Dios. No, sencillamente el Génesis empieza diciendo: en el principio creó Dios. Esto es una aseveración, una afirmación que da por sentado. Sigue diciendo la lección: existimos porque Dios nos creó en un tiempo específico en el pasado. No evolucionamos de la nada, ni llegamos a la existencia por casualidad, sin un propósito final y sin una dirección prevista, como mayormente enseña el modelo científico contemporáneo de los orígenes. La evolución darwiniana contradice las escrituras en todo sentido y los intentos de algunos de armonizarla con la Biblia hacen que los cristianos parezcan tontos. También fuimos creados por Dios en un momento específico y absoluto, en el principio. Por ende, esto significa que Dios existió antes de este comienzo. Es decir, Dios existió antes de que se creara el tiempo y que éste se expresara en el ciclo diario de tarde y mañana, y en meses y años. Todo ello enmarcado por la relación del mundo con el sol y la luna. Este comienzo absoluto se refleja en otros pasajes de las Escrituras que lo respaldan y reafirman continuamente la naturaleza y los métodos de la obra creadora de Dios. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Muy bien, vamos con la segunda pregunta de la lección. Lee Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 y Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Quién fue el agente de la creación? Piensa en lo que significa que Él también haya muerto en la cruz. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Claramente el texto bíblico está revelando que fue Cristo Jesús el agente de la creación. Cristo mismo, obviamente interactuando con el Padre y el Espíritu Santo, como vimos en la lección del sábado, en la introducción para las lecciones de la semana. Jesús es el agente creador de todo cuanto existe, del hombre, del mundo y del universo. Vemos en Jesús también Él es la máxima revelación de Dios al hombre. En Jesús podemos ver exactamente cuál es el carácter de Dios y cuál es el propósito de Dios para el hombre. Vemos lo que dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, Dios estuvo dispuesto a entregarlo todo para nuestra salvación. Y cuando digo Dios no me refiero al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo. Cuando digo Dios me refiero a la deidad completa, tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos estuvieron dispuestos a entregarlo todo para la salvación del ser humano. Que Jesús muriera en la cruz del Calvario es la manifestación más grande de amor que el Señor nos ha revelado a través de su palabra. Amén.
La Biblia enseña que Jesús fue el agente de la creación. La Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1 versículo 3. Jesús hizo el universo, tal cual está en Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2. Debido a que todas las cosas tienen su origen en Jesús al principio, podemos tener la esperanza de que al final Él completará lo que ha comenzado, porque Él es el alfa y la omega, el primero y el último. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 y capítulo 22 versículo 13. De esta manera llegamos a la pregunta final de nuestra lección. ¿De qué sirve saber que fuiste creado por Dios? Imagina si no creyeras en esto. ¿Cuán diferente te verías a ti mismo y a los demás y por qué? Bueno, como decíamos en algunas lecciones anteriores, el texto bíblico de Isaías 43:7 responde exactamente a esta pregunta. Isaías capítulo 43 versículo 7. A todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Muy bien, este versículo nos está diciendo que nosotros tenemos un principio en Dios, que Él nos creó con un propósito santo, sublime. Él nos creó para la gloria suya. Por eso dice la sierva del Señor que el ser humano es la corona de la creación de Dios. Ahora bien, si nosotros recordamos cuál es el motivo por el cual la raza humana fue creada, con el propósito de llenar el vacío que los ángeles que pecaron juntamente con Lucifer dejaron en el cielo. O sea, Dios nos creó con un propósito santo, sublime, y nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Esto nos da una identidad, esto nos da un propósito en la vida. Sabemos quiénes somos y para dónde vamos. Para responder la segunda parte de esta pregunta vamos a leer 1 Corintios capítulo 15 versículo 14 en adelante. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Esto lo dice Pablo con relación a la resurrección de Cristo, porque había una polémica. La gente creía que las personas no resucitan. Entonces estaba ese cuestionamiento de que si Cristo no resucitó, vana entonces sería nuestra fe y seríamos nosotros las personas que causarían más lástima en todo el mundo. Ahora pongamos este versículo en contexto con la lección. Si Cristo no es nuestro creador, si Él no fue el que fundó las bases de este mundo, si Él no nos ha dado un propósito de vida, entonces nosotros, los cristianos, los que hemos decidido seguir a Dios, obedecer su palabra, seríamos las personas que causaran mayor lástima entre todos los habitantes de la tierra. Pero sabemos que nuestra fe no es vana. Sabemos que lo que está escrito en la palabra de Dios es cierto porque Él lo ha prometido y Él lo cumplirá. El Señor nos ha dado evidencia para que creamos a la palabra de Dios. Muy bien, hemos llegado al final de la lección. Esperamos que haya sido de gran bendición como lo ha sido para nosotros. Dios le bendiga y esperamos que escuchen la próxima lección de mañana.